Código de problema o VDI y descripción técnica. Velocidad del eje de salida. Correlación de velocidad de la rueda. ¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas DTC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Las marcas de vehículos pueden incluir, entre otras, Jeep, Chrysler, Dodge, Chevy, etc. Si su vehículo equipado con OBDI y ha almacenado un código P215C, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia entre el vehículo sensor de velocidad del eje de salida y uno o más de los sensores de velocidad de la rueda. El sensor de velocidad del eje de salida y el sensor de velocidad de la rueda están destinados a detectar la velocidad del vehículo, pero cada uno es un componente de una red separada. El sensor de velocidad del eje de salida es parte de la red de control del tren motriz y el sensor de velocidad de la rueda es parte de la red del sistema antibloqueo de frenos. El sensor de velocidad del eje de salida es un sensor electromagnético que se monta cerca de algún tipo de rueda o engranaje de anillo reductor dentado. El anillo reductor está fijado mecánicamente a un eje de salida de la caja de transmisión, transferencia o eje de transmisión. El anillo reductor gira junto con el eje. A medida que los dientes del anillo reductor pasan a milésimas de pulgada del sensor de velocidad del eje de salida, el campo magnético completa el circuito de entrada del sensor de velocidad del eje de salida. Las muescas entre los dientes del anillo reductor crean interrupciones en el mismo circuito. Estas interrupciones ocurren en rápida sucesión a medida que el vehículo rueda hacia adelante. Estas terminaciones e interrupciones del circuito crean patrones de forma de onda que son recibidos por el PCM y otros controladores como velocidad del eje de salida. A medida que aumenta la velocidad del patrón de forma de onda, aumenta la velocidad estimada del eje de salida. Del mismo modo, a medida que la velocidad de entrada de la forma de onda disminuye, la velocidad estimada del eje de salida disminuye. De la misma manera que el PCM monitorea la velocidad del eje de salida, el módulo de control de frenos antibloqueo, ABCM, monitorea los datos de entrada de los sensores de velocidad de la rueda. Los sensores de velocidad de la rueda se montan cerca de un anillo reductor en un rotor de freno, conjunto de cubo o engranaje de anillo diferencial. La mayoría de los vehículos OBDI están equipados con un sistema de frenos antibloqueo ABS en las cuatro ruedas, pero algunas aplicaciones tienen un sistema de frenos antibloqueo solo en las ruedas traseras. Los vehículos con eje trasero independiente con ABS en las cuatro ruedas tienen sensores de velocidad en las cuatro ruedas. Los vehículos con eje trasero fijo con ABS en las cuatro ruedas incorporarán tres sensores. Los vehículos con un eje trasero independiente y el ABS en las ruedas traseras pueden tener dos sensores. Vehículos con un eje trasero fijo y el sistema ABS de la rueda trasera tendrá un solo sensor de velocidad de la rueda. El PCM monitorea constantemente la velocidad del eje de salida cuando el vehículo avanza. Las entradas individuales del sensor de velocidad de la rueda son monitoreadas constantemente por el ABCM o el módulo de control electrónico del freno, EBCRM. Los dos controladores comparten datos a través del CAN y comparan las señales cada vez que el vehículo está en movimiento. Si alguno de los controladores detecta una variación entre la velocidad del eje de salida y la velocidad de la rueda que excede el umbral máximo, durante un periodo de tiempo establecido, se almacenará un código P215C y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. Un sensor de velocidad de rueda ABS. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Las condiciones que contribuyen al almacenamiento de un código P215C pueden dar como resultado la desactivación del ABS o patrones de cambio de transmisión erráticos. El código debe considerarse severo y abordarse lo más rápido posible. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P215C pueden incluir velocímetro errático, activación involuntaria de ABS o sistema de control de tracción TCS, patrones de cambio de transmisión irregulares. Los códigos de ABS pueden almacenarse. El ABS puede estar desactivado. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código?
Las causas de este código P215C pueden incluir residuos metálicos excesivos en el imán del sensor de velocidad de salida, rueda sensor de velocidad del eje, rueda de salida defectuoso, cableado o conectores cortados o dañados, cables de anillo reductor rotos, dañados o desgastados, PCM, ABCM o EBCM defectuosos. ¿Cuáles son algunos pasos de diagnóstico y solución de problemas P215C? Tenga en cuenta que estamos al tanto de un problema conocido con algunos vehículos Dodge y Chrysler. Hay un boletín de servicio almohadilla 2103114 que se aplica a este P215C de ETC. Para diagnosticar un código P215C se necesitará un escáner de diagnóstico con un osciloscopio incorporado, un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM y una fuente de información confiable del vehículo. Necesitará el recurso de información del vehículo para diagramas de cableado, vistas de la cara del conector, tablas de clavijas del conector, diagramas de flujo de diagnóstico y procedimientos, especificaciones de prueba de componentes. Sin esta información, un diagnóstico exitoso es imposible. Después de realizar una inspección visual del cableado y los conectores relacionados con el sistema, continuaría conectando el escáner al puerto de diagnóstico del vehículo y recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado. Me gusta escribir esta información, ya que puede ser útil a medida que se desarrolla el proceso de diagnóstico. Después de eso, borro los códigos y pruebo el vehículo para ver si se restablece el código. Si tiene acceso a algún tipo de osciloscopio, el siguiente procedimiento se aplica al sensor de velocidad del eje de salida y a todos los sensores de velocidad de rueda individuales. Conecte el cable de prueba positivo del osciloscopio al circuito de señal del sensor que se está probando. Seleccione el ajuste de voltaje apropiado en el osciloscopio. La referencia del sensor es típicamente de 5 voltios. Conecte el cable de prueba negativo a una tierra del sensor o tierra de la batería. Las ruedas motrices se despegan del suelo y el vehículo está asegurado. Suba el tren de transmisión mientras observa la forma de onda en la pantalla del visor. Está buscando un patrón de forma de onda uniforme sin picos o fallas de voltaje a medida que desacelera suavemente a través de todas las marchas. Se descubren inconsistencias. Sospecha que hay un sensor defectuoso o una conexión eléctrica deficiente. Pruebe el sensor de velocidad del eje de salida y los sensores de velocidad de la rueda individuales. Coloque el DVOM en la configuración de ohmios y desconecte el sensor que se está probando. Use los cables de prueba para sondear los pines del conector y compare sus hallazgos con las especificaciones de prueba del sensor. Los sensores que no cumplen con las especificaciones deben considerarse defectuosos. Pruebe el sensor de velocidad del eje de salida y el indip voltaje de referencia del sensor de velocidad de rueda igual con la llave encendida, motor apagado, KO y el sensor que se está probando desconectado. Pruebe el pin del circuito de referencia del conector del sensor con el cable de prueba positivo del DVOM al mismo tiempo. El cable de prueba negativo del DVOM debe usarse para sondear el pin de tierra del mismo conector. El voltaje de referencia debe estar dentro de las especificaciones provistas en el recurso de información de su vehículo, generalmente 5 voltios. Pruebe el sensor de velocidad del eje de salida y el voltaje de señal del sensor de velocidad de la rueda individual. Reconecte el sensor y sondee el circuito de señal del sensor que se está probando con el cable de prueba positivo del DVOM. Cable de prueba negativo a tierra del sensor o tierra buena conocida del motor con la llave encendida y el motor funcionando. KOR y las ruedas motrices aseguradas con seguridad del suelo. Suba la línea de conducción mientras observa la pantalla de voltaje en el DVOM. Puede encontrar una tabla de velocidad a voltaje dentro de la fuente de información del vehículo. Puede usarlo para determinar si el sensor funciona correctamente a una variedad de velocidades. Si alguno de los sensores que se prueba no refleja el grado apropiado de voltaje según la velocidad, sospecha que está defectuoso.
Si el circuito de señal refleja el grado correcto de voltaje en el conector del sensor, use el DVOM para probar el sensor de velocidad del eje de salida y los circuitos de señal del sensor de velocidad de la rueda individual en sus respectivos conectores del controlador. Use el cable de prueba positivo del DVOM para sondear el apropiado circuito de señal en el controlador. El cable de prueba negativo debe volver a tierra si hay una señal de sensor aceptable en el conector del sensor que no está en el conector del controlador. Tiene un circuito abierto entre el controlador y el sensor que se está probando. Sospeche una falla del controlador o un error de programación solo después de agotar todas las demás posibilidades. Use la fuente de información del vehículo para obtener boletines de servicio técnico TSB que coincidan con el vehículo, los síntomas y los códigos almacenados en cuestión. Un código que se aplique a sus circunstancias puede ayudarlo a desarrollar un diagnóstico preciso.